Persiguiendo el Jade, capítulo 157. Bajo los muros del palacio, la oscura masa de caballería y soldados se puso en movimiento, mientras en lo alto de la torre Yanchi las fuerzas de los dos grandes batallones permanecían en una tensa confrontación, listas para la batalla. Desde la formación militar situada tras la plaza de la Puerta Meridiana se oyó un agudo sonido de espadas al ser desenvainadas. Wei Yan se giró ligeramente y vio el parpadeo de las antorchas reflejándose en un mar de acero frío. Zichen esbozó una leve sonrisa, girando la rienda entre sus manos con una expresión perezosa pero abrumadoramente opresiva. Déjala hablar. Esperaba a un paso de la verdad. Aunque su sonrisa permanecía impasible, sus ojos no reflejaban más que una frialdad infinita. Otra oleada de conmoción surgió entre la multitud cuando un carruaje avanzó a toda velocidad. Se levantó la cortina y aparecieron los guardias de las sombras empujando a Wei Xuan y a la señora Wei fuera del carruaje. Se oyó un grito. La señora Wei y Wei Xuan están aquí. Sobre la muralla de la ciudad, la sonrisa de Qimin se tornó cada vez más salvaje. Su mano pálida, casi azulada, se apoyaba contra los fríos ladrillos de la almena, mientras miraba fijamente a Wei Yan. ¡Qué suerte! Tu esposa y tu hijo han llegado. Te juro que si tus hombres dan un solo paso adelante, rodarán sus cabezas. La señora Wei y Wei Xuan estaban fuertemente atados, con la boca amordazada con un trapo. Los ojos de la señora Wei reflejaban angustia y culpa, mientras la mirada de Wei Yan sacudiendo la cabeza desesperadamente, incapaz de pronunciar palabra más allá de gemidos ahogados. Wei Xuan, por otro lado, estaba furioso hasta la locura. Sus venas se hinchaban por la tensión contra las cuerdas que lo ataban y la fricción contra su cuello, ya que le habían rasgado la piel, dejándole heridas abiertas. Cuando Zichen vio a la señora Wei, sus fríos ojos de fénix se entrecerraron ligeramente y una leve sonrisa burlona en sus labios se tensó imperceptiblemente. Los seguidores de Wei Yan se volvieron hacia él esperando sus órdenes. Tras un breve silencio repitió la orden: «Asalten la ciudad». Esta vez sus fieles ayudantes no dudaron, desenvainaron sus espadas y rugieron: «¡Asalten la ciudad!». Al instante el caos estalló en lo alto de las murallas cuando las fuerzas de la guarnición de los 5 ejércitos se enfrentaron, cada uno luchando por su propio señor. Abajo, parte de la caballería del batallón de los 3000 cargó contra las puertas del palacio, que habían sido barricadas de nuevo, mientras que el resto permanecía en un punto muerto con los hombres de Zichen. Desde la muralla de la ciudad, Qimin hizo un gesto a la guardia de las sombras que se encontraba abajo. El guardia inmediatamente le quitó la mordaza a Wei Xuan. Orgulloso y desafiante por naturaleza, Wei Xuan, ahora libre de ataduras, gruñó como una hiena rabiosa, con los ojos inyectados en sangre mientras rugía: «Si tienes agallas, mátame ahora mismo». El guardia de las sombras no lo mató, en cambio lo obligó a arrodillarse y le clavó una espada en el hombro por detrás, retorciéndola con saña. La sangre empapó su ropa al instante, brotando a borbotones. Wei Xuan dejó de escapar un grito desgarrador que sacudió el aire. Para cuando le retiraron la hoja, apenas podía mantenerse arrodillado y se desplomó en el suelo. Tenía el rostro pálido como la muerte, cubierto de sudor, el pelo sucio y enmarañado con sangre de sus propias heridas. Cuando reunió fuerzas suficientes para hablar, sus labios temblaron y lo único que pudo decir fue: «Mátenme». A su lado la señora Wei era inmovilizado por otro guardia de las sombras. Aún amordazada e incapaz de emitir sonido alguno, luchaba por alcanzar a su hijo, pero la sujetaban. Tenía los ojos hinchados por el llanto y estaba a punto de desmayarse. Zichen observaba todo esto con frialdad, apretando cada vez más el agarre de su alabarda. Desde la muralla de la ciudad, Qimin se burló: «El corazón del primer ministro es verdaderamente duro como el hierro, impasible ante la vida de su propio hijo». Luego, dirigiendo su mirada a la señora Wei, que estaba a punto de desmayarse de dolor, añadió con calma: «Pero la señora Wei no tiene por qué desesperarse, y al fin y al cabo no sería la primera vez que el ministro mata a su propio hijo». Estas palabras sin duda causaron revuelo, no solo al tutor Li, que estaba a su lado, se horrorizó, sino que incluso la mirada de Zichen se ensombreció. ¿Wei Yan tuvo otro hijo? Wei Yan, normalmente silencioso, levantó
levantó de repente su fría mirada y con voz severa e imponente dijo: «Silencio». La mirada de Kimin volvió a posarse en Wei-Yan, encontrándose con la suya al otro lado de la torre de la ciudad. Tras 17 años de venganza no sentía más que euforia en su corazón. Con una leve risa dijo: «¿De qué tiene miedo, primer ministro? Cuando frecuentabas el palacio Qinghe para cometer tu adulterio con Sui Fei, tramaste la masacre de Jinzhou por el bien del bastardo que llevaba en su vientre y causaste la muerte de mi padre y mi tío XVI. ¿Acaso nunca pensaste en este día?». Comparado con la alegría triunfal de Kimin al acercarse a su venganza, los ojos de Wei-Yan no reflejaban más que sed de sangre. Lentamente ordenó: «Matad a todos los presentes hoy, sin excepción». Su subordinada de confianza disparó una bengala, cuya larga estela de chispas se elevó hacia el cielo solo para ser derribada por una flecha. Las chispas estallaron entre la multitud como un petardo. Wei-Yan echó un vistazo hacia atrás y vio que Chen sentado en el caballo, con un arco en la mano, su expresión gélida teñida de odio profundo mientras lo miraba fijamente. «¿Es por esto que mataste a mis padres?». Kimin se echó a reír a carcajadas desde la torre de la ciudad. ¿Qué importa que haya matado a su propia hermana y a su cuñado? Cuando la verdad salió a la luz, el difunto emperador intentó castigar a Chufei, pero Wei-Yan incendió el palacio Qinghe, quemando vivas a Chufei y a su hijo nonato para destruir las pruebas. Hizo mucho hincapié en las últimas palabras. Por un instante el caótico campo de batalla a las puertas del palacio pareció quedar en silencio. Wei-Yan permanecía de pie en medio del viento frío y desolador, con los labios entreabiertos por pronunciar una sola palabra gélida: «¡Matar!». Las tres fuerzas volvieron a enfrentarse. Al ver que Wei-Yan permanecía realmente indiferente a la vida de la señora Wei y su hijo, una expresión feroz cruzó en el rostro de Kimin. Gritó a la guardia de sombras que se encontraba bajo la torre: «Ya que el primer ministro es tan despiadado, envíen primero a la señora Wei y a su hijo al infierno». Al oír a Kimin revelar la verdad, Wei Xuan se desplomó en un charco de sangre, mirando fijamente el perfil distante e indiferente de Wei-Yan. Su rostro se tensó, las venas de sus ojos se enrojecieron gradualmente mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas, mezclándose con la sangre. Cuando la espada del guardia de las sombras descendió, ni siquiera opuso resistencia. La señora Wei seguía sacudiendo la cabeza y llorando, como si intentara hablar, pero estuviera amordazada. Cuando la espada se dirigió hacia la señora Wei, Chen blandió su alabarda enviando al guardia de las sombras volando a 3 metros de distancia. El ataque dirigido a Wei Xuan fue bloqueado por un asesino marcial de la mansión Wei que apareció de la nada. 7 u 8 bengalas de señalización se elevaron hacia el cielo nocturno. Inclusive si hubieran disparado flechas para interceptarlas, ya era demasiado tarde. El batallón del ejército central y el batallón del flanco derecho seguían al servicio de la familia Li. El batallón del ejército central por sí solo igualaba la fuerza de los 2 batallones. Incluso con 2 batallones restantes de la guarnición de los 5 ejércitos, la Guardia Dorada y el batallón de los 3000 apoyando a Wei-Yan, las fuerzas situadas al sur de la ciudad, Chen y Tenpei representaban un duro adversario. Inicialmente las 3 facciones habían mantenido un frágil equilibrio. Pero cuando una explosión ensordecedora resonó en el palacio, lanzando por los aires a decenas de soldados del batallón del ejército central, todos supieron que la balanza se había inclinado irrevocablemente a favor de Wei-Yan. El espía de la Guardia Dorada, sobornado por el gran tutor Li, ya había sido degollado. Mientras el gran tutor Li observaba cómo el comandante de la Guardia Dorada sacaba la artillería y el equipo militar del palacio, su mano tembló levemente al señalar a Wei-Yan. Tú, ya habías introducido las armas del batallón de máquinas divinas al palacio». En medio de la nieve que caía remolinada, Wei-Yan permanecía de pie en el sendero imperial en la puerta meridiana, bajo la luz del fuego que proyectaba una larga sombra. Un viento frío aullaba a través de sus anchas mangas mientras decía con indiferencia: «Sin usar el batallón de máquinas divinas como cebo, ¿cómo podría incitarlos a luchar por él?». Los dedos de Kimin se clavaron en las almenas de la muralla de la ciudad. Con los
con los nudillos blancos de tensión. Apretando los dientes, miró fijamente a Wei Yan, que estaba abajo con una expresión sombría y venenosa. Tan Pei-yi y los demás también temían con semblante sombrío cuando se volvieron hacia Sichem. Marqués, la general Fan ha ido al jardín occidental. Podría haber caído en la trampa de Wei Yan. Sichem no respondió, con los ojos llenos de furia. De repente, con un grito gélido, tiró las riendas y cargó directamente contra Wei Yan, alabarda en mano. La ráfaga de viento de su caballo de guerra galope dejó a Tan Pei-yi sin aliento. Tan Pei-yi ordenó rápidamente a sus generales subordinados que lo siguieran y le brindaran cobertura. Luego se dirigió a Ji Si-hun. Sobrino, el marqués y yo detendremos a Wei Yan aquí. Debes llevar hombres hacia el jardín occidental y ayudar a Shan Yu. Ji Se-hun acababa de derribar un oficial a caballo, y un mechón de su cabello cuidadosamente recogido quedó suelto y despeinado. Respondió apresuradamente: si Wei Yan realmente ha tendido una trampa en el jardín occidental, enviar más hombres no servirá de nada. La única manera de salvar a la general Fan es capturar al propio Wei Yan. Tan Pei-yi observó a Sichem, quien luchaba como un dios de la guerra, obligando a los generales de Wei Yan a retirarse. Golpeando el flanco de su caballo, exclamó: entonces iré a ayudar al marqués. Una masa dorada apareció repentinamente desde un costado. Tan Pei-yi apenas logró esquivarle apoyándose contra el lomo de su caballo, solo para que otra pesada masa impactara contra su abdomen. Rápidamente alzó su lanza horizontalmente para bloquear el golpe, pero el impacto le provocó temblores entumecedores desde la palma de las manos hasta los brazos. «¡General!», gritó uno. Ji Se-hun divisó la difícil situación de Tan Pei-yi desde cerca. Con un rápido movimiento de su lanza de borla blanca atacó los puntos vitales del agresor. Este alzó su masa para parar el golpe, lo que dio a Tan Pei-yi la oportunidad de espolear su caballo y reunirse con Ji Se-hun. Escupiendo al suelo, Tan Pei-yi murmuró: «Maldita sea, ¿quién es ese tipo? He servido durante décadas y no he visto a nadie como él». El hombre desvió la lanza a Ji Se-hun con su masa y luego golpeó el asta con un revés, haciendo que Ji Se-hun y su caballo retrocedieran varios pasos. Ji Se-hun flexionó sus dedos entumecido antes de volver a agarrar la lanza y dijo: «Es un tipo duro». El hombre sonrió con sorna. «¡Ja! El hijo de Ji Jin-wan. Tus habilidades son inferiores a las de tu padre». Ji Se-hun preguntó: «¿Conocías a mi padre? ¿Quién eres?». El hombre respondió fríamente: «Los muertos no tienen por qué recordar mi nombre. El hijo de un traidor como Ji Jin-wan es menos digno de conocerlo». Ji Se-hun apretó la mandíbula impulsado por el insulto, espolió su caballo y cargó de nuevo, lanzando un último aliento. «Mi padre vivió para el pueblo. ¿Qué derecho tiene un perro de Wei Yan de juzgarlo? Después de matarte, masacraré a Wei Yan para vengar a mi padre». El hombre simplemente le dio ligeramente la cabeza para esquivar la lanza. Su masa se alzó golpeando el brazo de Ji Se-hun con tal fuerza que se sintió como si sus huesos se rompieran. Un gemido de dolor escapó de los labios cuando el caballo del hombre embistió al suyo, seguido de otro golpe de masa en el abdomen. Parecía que todos sus órganos se desgarraban con ese único golpe. Ji Se-hun escupió una nube de sangre al ser lanzado por los aires de su caballo. «Sobrino». Los ojos de Tan Pei-yi casi salieron de sus órbitas por furia, mientras rugía y cargaba contra el agresor, solo para ser derribado rápidamente de su caballo por un golpe de masa. El hombre a caballo miró a Tan Pei-yi y a Ji Se-hun con fría burla. «¿Venganza? ¿Por qué? Si el primer ministro no hubiera rescatado a Ji Jin-wan de entre los refugiados hambrientos, todavía estaría luchando con los perros salvajes por un plato de gachas podrido en la nieve. ¿De dónde habría salido toda esta gloria?». Agarrándose el abdomen adolorido, Ji Se-hun lo miró con odio, luchando por hablar. «Esta muestra de reconocimiento, mi padre la recompensó con una vida entera lealtad a Wei Yan. ¿Cómo se atreve a Wei Yan a matarlo?». El hombre a caballo se burló. «Porque si Ji Jin-wan aún viviera, vuestra familia no estaría recibiendo ascenso ni títulos hoy en día. Estaríais todos encarcelados en la prisión imperial». Tras pronunciar esa palabra, alzó su masa para asestar el golpe mortal, pero el aire se rasgó por un sordo estruendo de choque de las pesadas armas. Una alabarda, grabado con el patrón de Kion, interceptó la masa dorada. El hombre alzó la vista hacia el joven de rostro impasible a caballo.
que había bloqueado su arma con una mano y sonrió. Las habilidades marciales del joven marqués han mejorado con los años. Al menos no has deshonrado el nombre del general Xie. Al oír a los hombres de Wei Yan mencionar de nuevo a Xie Linchan, la mirada de Zichen se volvió gélida, pero no le dedicó ni una sola mirada, limitándose a ordenar a Tan Peiyi: llévenselo. Tanto Tan Peiyi como Ji Se-jun resultaron heridos y sabían que no servía de nada quedarse, así que se apoyaron mutuamente mientras se retiraban a un lugar seguro. El hombre retiró su maza del soporte de Zichen y flexionó la muñeca y sonrió. Sus ojos reflejaban una mirada asesina. Puede que Wei Chen no tenga talento, pero fui su instructor de artes marciales del marqués durante algunos años. Hoy pondré a prueba tus habilidades. Era uno de los asesinos marciales más veteranos del lado de Wei Yan y llevaba desde mucho tiempo el apellido Wei. Mientras hablaba, su masa dorada activó un mecanismo oculto, transformándose en un látigo dorado de 9 secciones. Las cadenas de hierro se unían en cada segmento y se lanzaron como una serpiente venenosa que atacaba a Zichen. Zichen observó con frialdad cómo el látigo enroscado como una pitón dorada se acercaba. Ni siquiera alzó a su alabarda para bloquearlo. Solo se apartó en el último instante cuando estaba a punto de alcanzarlo. En un instante atrapó el látigo en el aire. Wei Chen miró con fuerza, sin sorprenderse que Zichen igualara su fuerza, en cambio sonrió con suficiencia. Al instante, ganchos y púas dorados brotaron de las articulaciones del látigo, desgarrando la mano de Zichen hasta convertirla en una masa sangrienta. El látigo de 9 secciones era tristemente célebre entre las armas por su astucia y a menudo se utilizaba como arma oculta. La versión modificada de Wei Chen era aún más letal. Sin inmutarse, dijo: es la última lección que le daré al marqués. Las reglas solo se aplican a quienes las siguen. Para quienes no lo hacen, los principios y el honor no son más que una farsa. En las murallas de la ciudad, las armas de fuego de la Guardia Dorada reprimieron las fuerzas del Gran Tutor Li y de Kimin, cambiando rápidamente de rumbo la batalla en su contra. El Guardia de las Sombras de Kimin, al ver que Zichen también luchaba contra Wei Yan, abajo instó: Alteza, debemos escoltarlo a algún lugar seguro. Mientras queden las verdes colinas no faltará leña. Años de planificación se habían echado a perder en un solo día. Reconstruir todo esto llevaría quién sabe cuánto tiempo. Apretando los dientes, Kimin pronunció una sola palabra, impulsado por el odio: retirada. La retirada más bien fue una huida desesperada. A ambos lados del estrecho del pasaje de la puerta del palacio se encontraban fuerzas de los 2 batallones principales de la guarnición de los 5 ejércitos y la Guardia Dorada, mientras que fuera de las murallas del palacio la caballería del batallón de los 3000 esperaba. Los guardias que rodeaban a Kimin cayeron uno a uno. Incluso con los hábiles guardias de las sombras despejando el camino, su avance se volvió agonizantemente lento. El gran tutor Li, que se había quedado atrás, le gritó con rostro pálido de miedo. Un hombre que se había mantenido sus emociones bajo control en la corte durante más de una década, ahora parecía entrever el pánico. Su Alteza. Kimin solo le echó un vistazo hacia atrás una vez que antes de haber seguido avanzando con su guardia de las sombras. Cuando una bala de cañón salió disparada, sobrevolando el largo pasaje de la puerta del palacio antes de precipitarse directamente hacia Kimin y sus hombres, el mundo a su alrededor pareció estallar en un ruido, pero él no podía oír nada. El guardia de las sombras Maleal gritó mientras apartaba a Kimin de un empujón. Su espalda se estrelló contra la fría e inflexible muralla de la ciudad, pero no sintió dolor. La explosión casi le reventó los tímpanos, dejándole un zumbido en los oídos que pareció una eternidad. Tras ser empujado hacia arriba y obligado a seguir corriendo, Kimin giró la cabeza y vislumbró el enorme cráter, negro como el carbón, con trozos de pared por todos lados. Varios de la guardia de los hombres que lo habían protegido yacían muertos. La mitad del rostro del gran tutor Li había sido arrancada por la explosión, pero la otra mitad seguía mirándolo fijamente con los ojos bien abiertos. Una lluvia incontrolable de flechas caía densa como una red. No había escapatoria. Kimin pensó con desesperación. De repente los recuerdos afloraron. El palacio del este envuelto en llamas, su madre presionando su rostro contra un brasero, llorando mientras le decía: Miner, esta es la única manera de que sobrevivas. 17 años atrás había sobrevivido
sacrificando la mitad de su rostro al fuego, que tendría que sacrificar ahora para sobrevivir. Cuando una flecha le atravesó el pecho, se tambaleó. Bajo la mirada horrorizada de su guardia de sombra, se apoyó contra el gélido muro del palacio. Se arrodilló lentamente. La sangre le corría por los labios, pero su mente permanecía extrañamente tranquila. Se rió con voz ronca. Me enorgullecería de ser el más astuto de todos, pero al final no fui rival para ese zorro despiadado de la familia Wei. El líder de la Guardia de las Sombras cortó la flecha que tenía clavada en la espalda. Mientras tengamos aliento, te sacaremos de aquí. Kimin apenas negó con la cabeza, sentado desplomado contra la pared. Los sonidos de la batalla que se libraba abajo finalmente llegaron a sus oídos, cada vez más claros. Inclinó la cabeza y miró a través de la balaustrada de la piedra tallada, solo para ver a Zichen rodeado por Wei Chen y más de una docena de asesinos marciales de la familia Wei. Una sonrisa amarga asomó a sus labios. Mi padre y Si Lin-chan murieron en Jinzhou. ¿Quién iba a pensar que 17 años después Zichen y yo acabaríamos muriendo a manos de ese viejo bastardo de Wei Yan? El látigo dorado de Wei Chen ocultaba un gancho de púas. Al tirar con él con fuerzas podía arrancar carne directamente del hueso. El dolor era insoportable. 10 dedos unidos al corazón, pero el rostro de Zichen apenas palideció. No emitió ni un solo gemido y su mirada se volvió más gélida, más letal, y apretó aún más el látigo. Un atisbo de sorpresa cruzó finalmente el rostro de Wei Chen, pero antes de que pudiera reaccionar, Zichen enrolló el látigo alrededor de su mano y lo tiró con fuerza, tomándolo por sorpresa. Wei Chen fue arrastrado de su silla de montar tambaleándose hacia él. Sin embargo, Wei Chen era un luchador experimentado. Su otra arma, una masa dorada, se transformó rápidamente en un látigo con solo presionar un mecanismo, azotando directamente el cuello de Zichen. Quedar atrapado por su látigo de nuevas secciones con gancho y púas doradas oculta alrededor del cuello era prácticamente una sentencia de muerte. Zichen acababa de alzar su alabarda para bloquear cuando otro asesino marcial de la familia Wei blandió una espada y se abalanzó sobre él. La alabarda de Zichen seguía enredada en el látigo dorado de Wei Chen. Con un poderoso golpe obligó a Wei Chen a soltarlo y usó la hoja de su alabarda para interceptar la espada del oponente. Con una sola mano mantuvo a raya la otra, haciendo imposible que el oponente pudiera presionar ni un centímetro a pesar de usar ambas manos. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Wei Chen, tras haber perdido su otro látigo dorado, aprovechó la oportunidad agarrando el látigo de Zichen aún sostenía. Se lanzó hacia él como un péndulo, con la mano formando una garra que apuntaba a la garganta de Zichen. Aquello fue una situación casi fatal, pero nadie esperaba que Zichen soltara repentinamente el látigo que tenía en la mano y las púas de 1,5 centímetros se clavaron profundamente en su palma. Al soltarlo bruscamente, las púas desgarraron su carne bajo todo el peso de Wei Chen, dejando su palma enteramente hecha un charco de sangre. Sin embargo, Zichen usó una mano ensangrentada para agarrar con precisión la garganta de Wei Chen, levantándolo con un brazo. Habían arrancado tanta carne que se podían ver fragmentos de hueso de los dedos manchados de bajo la sangre que fluía. Su rostro no mostraba signos de dolor e incluso sus ojos reflejaban una pizca de fría indiferencia. Basura hecha de basura, nada más que esto. No muy lejos, el fiel ayudante de Wei Yan observaba la escena con inquietud, tragando saliva con dificultad antes de volverse hacia él. Canciller, ¿qué opina usted? La mirada gélida de Wei Yan se detuvo en Zichen durante un largo rato antes de decir: «Suelta las flechas». El ayudante vaciló mirando de nuevo a Wei Yan sin atreverse a actuar de inmediato. Wei Yan seguía sin apartar la mirada, de pie con las manos a la espalda, frío e inflexible, como una piedra o como un bloque de acero, dijo con frialdad. Tras criarlo durante más de una década, no se ha convertido más que en un bruto temerario, osado al intentar dar un golpe de estado con esa escasa fuerza. Debería haber estado preparado para perder la cabeza desde hace mucho tiempo. Una flecha corta salió disparada, apuntando directamente a la espalda de Zichen. Con un fuerte clac, la flecha fue desviada por otra. El estruendo de casco resonó al final de la calle. Al frente,
cabalgaba una generala con las túnicas empapadas en sangre y con un arco en la mano y una flecha en la otra, sin siquiera sujetar las riendas. Sus ojos eran feroces como los de un tigre. Como un tigre, viejo, villano traicionero. En algún momento de la fuerte nevada cesó y un tenue resplandor rojo atravesó el horizonte brumoso. Se acercaba el amanecer, el cabello de Fan Chanyu ondeando al viento parecía brillar con el mismo resplandor que el sol de la mañana. Sichen se giró para encontrarse con su mirada desde lejos. Ambos habían sobrevivido a más de una sangrienta batalla. Sus rostros estaban surcados por las manchas de sangre seca. Sus expresiones feroces solo se suavizaron cuando sus miradas se entrecruzaron. Wei Yan entrecerró ligeramente sus ojos de fénix mientras observaba a Fan Chanyu galopar hacia ellos. Tras un breve silencio ordenó de nuevo: «Disparen las flechas». Esta vez no fue una sola flecha, sino que un enjambre como nido de avispas agitados. Fan Chanyu apretó los dientes con tanta fuerza que casi se hizo sangre. Demasiados, le sería imposible bloquearlos a todos. Por suerte, Sichen estaba preparado. Apartó a Wei Chen de un empujón y hizo girar su alabarda para derribar al asesino marcial y desvió a las intensas lluvias de flechas. Wei Chen, recuperando el aliento tras ser lanzado, recogió una larga espada del suelo y se abalanzó de nuevo sobre la espalda de Sichen. El corazón de Fan Chanyu latía con urgencia. Aún se encontraba a varios metros de Sichen. Al buscar una flecha en su carcaj, la encontró vacía y solo pudo gritar: «¡Cuidado!». Un ruido sordo, un sonido de hoja atravesando la carne, la sangre brotando por borbotones, pero no fue Sichen quien resultó apuñalado. Wei Xian bajó la mirada para mirar la hoja ensangrentada que le atravesaba el pecho y luego alzó la mirada hacia Sichen con una sonrisa retorcida y con la misma expresión arrogante y desdeñosa de siempre. Hemos sido como hermanos durante más de 10 años, jadeó, pero nunca te vi como un hermano. Hoy, no, esta hoja salda la deuda por haber salvado la vida de mi madre». Dicho esto, escupió sangre y cayó de rodillas, con la mirada fija en Wei Yan, lleno de resentimiento y la afrenta de un hijo que había sido agraviado. La señora Wei, a quienes los hombres de Wei Yan acababan de desatar, observaba la escena con la mirada perdida. Esta vez ni siquiera lloró, simplemente se desmayó en el acto. La expresión de Wei Yan permaneció fría e inflexible como siempre, sin rastro de emoción en sus ojos. Wei Chen, al darse cuenta de que Wei Xuan se había quitado la vida, quedó paralizado en un instante. Los ballesteros a lo lejos intercambiaron miradas inquietas, con las flechas aún preparadas, pero sin más órdenes de Wei Yan, ninguno se atrevió a disparar de nuevo. Sichen observó en silencio cómo Wei Xian se arrodillaba ante él, apoyándose en su alabarda. Se agachó y usó la mano maltrecha para cerrar los ojos de Wei Xuan. Fan Chanyu casi se cae de su caballo en la prisa. Le lanzó una mirada a Sichen con la furia y el miedo que aún sentía de hacía un momento, todavía ardiendo. Sin dudarlo, alzó su espada a cortacaballos y cargó contra Wei Chen, rugiendo: «¡Muere, perro traicionero!». Su fuerza descomunal le permitía blandir la enorme espada, más alta que ella, con golpes amplios y desenfrenados. Wei Chen, aún aturdido por la muerte de Wei Xuan y sin un arma adecuada, perdió la iniciativa y se vio obligado a retirarse, apenas capaz de defenderse.